Capítulo 76. La batalla de Hunain y el sitio de Taif. El último y definitivo movimiento del profeta contra Quraysh no había disuadido a Hawazin de seguir consolidando sus fuerzas, como tampoco se había aquietado sus recelos por las noticias de la fácil conquista de Meca y la destrucción de todos sus ídolos. Y grande fue su consternación por la suerte del templo de Al-Uzza, que había sido el santuario gemelo de su templo a Al-Lat. Transcurridas 2 semanas de la conquista de Meca, Hawazin había reunido un ejército de unos 20.000 hombres en el valle de Autaz, al norte de Taif. Después de dejar a un hombre de Abu Shams al frente de Meca y designar a Mu'adh bin Jabal, un hombre joven pero perspicaz de Yazrai, para que instruyera a los conversos en todos los asuntos relacionados con la religión, el profeta partió con todo su ejército, incrementado ahora por una fuerza adicional de 2.000 quraisíes. La mayoría de estos le habían jurado fidelidad hacía poco, pero algunos, Suhail y Safwan entre ellos, aún no se habían convertido al Islam y estaban allí simplemente para defender a su ciudad contra Hawazin. Antes de ponerse en marcha, el profeta llamó a Safwan para pedirle que les prestase 100 cotas de malla, que se sabía que poseía, junto con las armas correspondientes. Muhammad, dijo Safwan, es un caso de dármelas o las tomaré. Es un préstamo de volver, dijo el profeta. Ante lo cual, Safwan accedió a proporcionar los camellos para el transporte de las armas y armaduras que entregó al profeta cuando hubieron llegado a su último campamento. Los clanes de Hawazin que habían salido para luchar contra ellos eran Thaqif, Nasr, Yusam y Sa'd bin Bakr. Su comandante jefe era un hombre de 30 años de Nasr, llamado Malik, que a pesar de su juventud ya se había ganado una reputación por su gran valor y generosidad principesca. En contra del consejo de hombres de más edad, les había ordenado llevar consigo a todas sus mujeres, hijos y ganado, arguyendo que con estos en la retaguardia del ejército los hombres pelearían más denodadamente. Envió a 3 exploradores para recabar información sobre el ejército que se aproximaba desde Meca, pero al poco tiempo regresaron, casi sin habla, en un estado extrañamente agitado, con las articulaciones aflojadas por el terror, algunas incluso a punto de dislocarse. Vimos hombres blancos sobre caballos picazos, dijo uno, y al momento nos sucedió esto que veis. No estamos luchando con gente terrenal, dijo otro, sino con gentes del cielo. Sigue nuestro consejo y retírate, porque si nuestros hombres ven lo que nosotros hemos visto, les sucederá lo mismo que a nosotros. Vergüenza os debía dar, dijo Malik, sois los más cobardes del campamento. Su condición física y anímica era tan lamentable que dio órdenes de que los retuviesen lejos del resto de las tropas por temor a que pudieran contagiar el pánico a todo el ejército. A continuación les dijo, traedme un hombre con coraje. Pero el hombre elegido regresó en el mismo estado que los otros, al haber visto los mismos aterradores jinetes en la vanguardia de la hueste enemiga. La sola visión de ellos es insoportable, jadeó. Pero Malik se negó a escuchar, y después del crepúsculo ordenó avanzar hacia el valle de Hunain, por el que sabía que el enemigo tendría que pasar. Mandó hacer una parada al llegar al principio de Hunain, donde el camino iniciaba el descenso hacia el lecho del valle. A ambos lados había barrancos, algunos espaciosos con amplias entradas que podían verse desde arriba, pero no eran visibles desde abajo. En una o dos de estas apostó a gran parte de su caballería, con órdenes de cargar contra el enemigo cuando él diera la señal. El resto del ejército fue formado para el combate en el camino mismo cerca de la cima de la garganta. El profeta acampó esa noche no lejos del otro extremo del valle, y después de hacer la oración del alba con sus hombres, les exhortó
y les prometió la victoria si se mantenían firmes y pacientes. El cielo estaba encapotado, de manera que siguió estando casi oscuro durante su descenso hacia el lecho del valle. Khalid iba en la vanguardia como antes, comandando a los Sulaim y otros. Detrás venía la sección musulmana del nuevo contingente mequí. El profeta, montando a Duldul, se encontraba esta vez en medio del ejército, con el mismo escuadrón de migrantes y ayudantes, pero rodeado de más miembros de su propia familia que en cualquier otra ocasión anterior, entre ellos sus primos Abu Sufyan y Abdalá, que se le habían unido en su camino a Meca, los dos hijos mayores de Abbas, Fadl y Kitam, y los dos hijos de Abu Lahab. En la retaguardia del ejército marchaban los mequíes que aún no habían aceptado el Islam. La vanguardia casi había terminado su descenso cuando en la semipenumbra la inmóvil hueste de Hawazin apareció a la vista por encima de ellos en la vertiente opuesta. Era un espectáculo formidable, tanto más cuanto que en la retaguardia del ejército había miles de camellos, sin montar o montados por mujeres, y que en la débil claridad del alba parecían formar parte del propio ejército. El camino estaba claramente cerrado en esa dirección, pero antes de que pudieran solicitarse nuevas instrucciones o darse nuevas órdenes, Malik dio su señal. Los escuadrones de Hawazin surgieron de improviso de los barrancos y se abalanzaron sobre Khalid y sus hombres. La embestida fue tan violenta y repentina que no pudo hacer nada para agrupar a los Bani Sulaim, que presentaron poca o ninguna resistencia, y dándose la vuelta, huyeron precipitadamente, dispersando las filas de los mequís que iban detrás de ellos, y que entonces les siguieron en la huida ascendente por la ladera que acababan de bajar. La terrible estampida de caballos y camellos obstruyó el desfiladero en sus partes más angostas, pero el profeta se hallaba en un punto desde donde pudo retirarse un poco a la derecha, y se hizo fuerte al borde del camino con un pequeño cuerpo de los que venían cabalgando cerca de él: Abu Bakr, Umar y otros de los emigrantes, algunos ayudantes y todos los hombres de su familia allí presentes. Abu Sufyan, el hijo de Harith, se mantuvo a su lado y sujetó el aro de la brida de Duldul. El profeta llamó a otros para que se le unieran, pero sus palabras quedaron ahogadas por el estrépito de la batalla. Se volvió pues a Abbas, que poseía una voz de excepcional potencia, y le dijo que gritara: «Compañeros del árbol, compañeros de la acacia». El llamamiento fue respondido inmediatamente por todos los lados: «Labaik, aquí estamos a tu servicio», mientras los ayudantes y emigrantes acudían a su lado. Pronto pudo contar con 100 hombres, y desplegándose por el desfiladero, rechazaron de momento la carga del enemigo. Abbas siguió gritando y muchos de los que habían huido volvieron ahora a la lucha. El profeta se alzó sobre sus estribos para que lo viesen mejor y ver mejor él mismo. Y él pidió: «Oh Dios, te pido tu promesa». Entonces le dijo a su hermano de leche que le diese algunos guijarros, y cogiéndolos en las manos, los arrojó contra los rostros de los enemigos, tal como había hecho en Badr. La suerte de la batalla cambió de pronto sin razón aparente, o más bien, no aparente para los creyentes, al contrario que para el enemigo, como lo había sido antes para sus exploradores, y más tarde llegaría la revelación. En verdad, Dios os ha auxiliado en muchos campos de batalla, cuando erais pocos, y lo hizo también el día de Hunain, cuando os complacíais de vuestra multitud, y ésta no os sirvió de nada, pues la tierra, en toda su vastedad, se os hizo demasiado estrecha y volvisteis la espalda, huyendo. Dios entonces hizo descender su regalo de paz interior sobre su enviado y sobre los creyentes, e hizo descender sobre vosotros fuerzas que no podéis ver, y castigó a quienes se empeñaban en negar la verdad, pues esa es la recompensa de quienes niegan la verdad. Pero, después de todo esto, Dios se volverá en su misericordia a quien Él quiera, pues Dios es indulgente, dispensador de gracia. 9, 25, 27.
La derrota fue tremenda. Malik luchó con gran valentía, pero al final se retiró con los hombres de Thaqif a su ciudad amurallada de Taif. El cuerpo principal de Hawazin fue perseguido hasta Nakhla, sufriendo muchas bajas. Desde allí regresaron a su campamento de Autaz. Pero el profeta envió a un contingente para desalojarlos y buscaron refugio en las colinas. Los musulmanes habían perdido muchos hombres al comienzo de la batalla, en particular entre los Bani Sulaim, que habían recibido la embestida de la emboscada inicial. Pero después del primer ataque habían muerto relativamente pocos. Uno de estos fue Ayman, el hermano mayor de Usama, que fue abatido al lado del profeta. Las mujeres y niños de Hawazin que habían estado tras las líneas fueron todos hechos prisioneros, y entre el botín, además de los camellos, ovejas y cabras, había también 4.000 onzas de plata. El profeta puso a Budayl al cargo del botín y dio órdenes de llevarlo todo, incluidos los cautivos, al cercano valle de Jirana, a unos 17 kilómetros de Meca. Una de las divisiones de Hawazin era un contingente de los Bani Said ibn Bakr, el clan con el que el profeta había pasado su infancia y su primera niñez, y una de las cautivas ancianas reprendió a sus captores diciéndoles: «Por Dios, soy la hermana de vuestro jefe». No la creyeron, pero aún así la llevaron ante el profeta. «Muhammad, soy tu hermana», dijo. El profeta la contempló asombrado. Era una anciana de 70 años o más. «¿Tienes alguna prueba de ello?», le preguntó, y ella al instante le mostró la marca de un mordisco. «Tú me mordiste», dijo la mujer, «cuando te llevaba en el valle de Sarar. Estuvimos allí con los pastores. Tu padre era mi padre, y tu madre era mi madre». El profeta vio que decía la verdad. Era en verdad Saimá, una de sus hermanas de leche, y extendiendo entonces su alfombra para ella, le pidió que se sentara. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le pidió noticias acerca de Halima y Harid, sus padres adoptivos, y ella le dijo que habían fallecido muy ancianos. Después de conversar, Muhammad le ofreció la posibilidad de quedarse con él o regresar con los Bani Saad. Ella dijo que deseaba convertirse al Islam, pero eligió volver con su clan. El profeta le hizo un valioso regalo, y con la intención de darle más, le dijo que se quedase con los de su gente, que estaban en el campamento, diciéndole que volvería a verla a su regreso. Entonces partió con el ejército hacia Taif. Thaqif tenía suficientes provisiones en su ciudad para subsistir durante un año. También tenía sobrados medios para resistir los ingenios de guerra que el profeta ordenó emplear contra ellos cuando todo lo demás hubo fallado. Y eran excelentes arqueros. Hubo muchos intercambios de flechas, pero al cabo de medio mes, los musulmanes no estaban más cerca de capturar la ciudad que al principio del asedio. Lo único que se había logrado era la conversión de algunos hombres al Islam, porque el profeta había anunciado un día, por medio de un pregonero, que todo esclavo de Thaqif que se uniera a los musulmanes sería liberado. Unos 20 esclavos se las ingeniaron para salir de la ciudad y una vez en el campamento prestaron fidelidad. Casi había transcurrido otra semana cuando el profeta soñó que le daban un cuenco con mantequilla y llegó un gallo que intentó picotearla y la derramó. «No creo que hoy vayas a conseguir de ellos lo que deseas», dijo Abu Bakr, y el profeta se mostró de acuerdo. Quizás ya había llegado a la conclusión de que sitiar a los Thaqif no era la mejor vía para vencerlos. Sea como fuere, dio órdenes de levantar el asedio y dirigirse a Jirana. Mientras se alejaban de la ciudad, algunos hombres pidieron al profeta que maldijera a sus habitantes. Sin responder, alzó sus manos en súplica y dijo: «Oh Dios, guía a los Thaqif y tráelos a nosotros». Entre los muertos bajo las murallas de Taif estaba Abdalá, el medio hermano de Salama y primo del profeta, que se había convertido al Islam hacía muy poco.